que es reactivación económica de las MIPES mediante las modalidades de contratación del Estado. Traigan lápiz y papel, mis amigas, especialmente todas las que tienen negocios y quieren venderle al Estado, que ahora vamos a aprender cómo hacerlo. Y esta ponencia lo trae nuestra amiga, la magíster Betty Antonia Flores Vila. Con ustedes, Betty Antonia Flores Vila. Bienvenida, Betty. Muy buenas noches, gracias Rosy. Gracias por la invitación, muchas gracias por la organización. El tema que vamos a desarrollar está relacionado a la reactivación económica mediante las modalidades de contratación con el Estado. Antes de abordar el tema específico de compras públicas, vamos a hacer un breve análisis de cómo es que tenemos que reactivarnos económicamente si a nivel de Latinoamérica Perú estaba en una situación macroeconómicamente hablando bien. Vamos a hablar de la crisis económica en tiempos COVID, luego la posición que tienen las MIPES en reactivación económica, somos la primera línea, qué acciones viene adoptando el gobierno de turno y una alternativa de solución, compras públicas. Este paper, esta diapositiva, revela una correlación entre dos variables, la rigurosidad de los gobiernos versus casos por millón. El Perú ha sido uno de los países que ha implementado de manera más rigurosa, ocupa el 7º lugar a nivel mundial, dentro de los países que han aplicado, implementado políticas públicas intervencionistas para poder de alguna manera evitar la propagación del coronavirus. Tenemos un índice de rigurosidad, lamentablemente el resultado de esta política pública ha sido nefasta en el sentido que somos el 2º país con mayor cantidad de muertes por millón. Es un tema que tenemos que tomar conciencia y creo que no se trata de el gobierno de turno cuánto intervenga a través de políticas públicas para evitar el COVID, sino como ciudadanos, cómo tomamos conciencia a fin de no ingresar a una segunda ola, ¿no? Proyectándonos, porque esto está ocurriendo en Europa. Bueno, este paper revela que existe una correlación positiva entre la rigurosidad de las políticas públicas interpuestas por los países como el Perú versus los casos por millón. Es positiva. Entonces, esta situación demuestra esta situación que ha generado una caída del PBI histórica, igual que la demanda interna. El resultado genera un evento extraordinario, otra crisis ya no sanitaria, sino económica, que tenemos que enfrentarlo, y a partir del mes de abril es donde se ha desplomado el PBI al 40% interanual, de manera correlativa a la demanda interna, y esto sí tiene un impacto directo a las MIPES. En este escenario, la crisis económica flagela con mayor rigor a las micro y pequeñas empresas. Las MIPES, primera línea de reactivación económica. Es importante reconocer que cada uno de ustedes, cada unidad productiva forma parte de la primera línea de reactivación económica. ¿Y por qué? Porque las MIPES son o juegan un papel clave en la provisión de productos y servicios esenciales en la población. Las MIPES tienen un impacto en la economía nacional, representan el tejido empresarial más grande, son una fuente generadora de empleo, aproximadamente el 68% de la PEA. Aporta con el 40% del PBI. En consecuencia, un impacto directo a las MIPE lo que va a generar es
considerando la importancia, el rol, el papel clave que juegan, lo que va a generar pues es un grave impacto económico-social ya en nuestro país. Por tal razón, teniendo en cuenta que cada uno de ustedes dirige una unidad productiva y son actores esenciales, porque constituyen la primera línea de acción en la economía peruana, es necesario que el gobierno adopte acciones. Y frente a eso, ¿cuáles han sido, digamos, las acciones más importantes que ha realizado el gobierno y qué impacto ha tenido en las MIPES? Bueno, vamos a hablar de dos programas de manera breve, Reactiva Perú y FAE Perú. Por un lado tenemos el programa Reactiva, que ha sido creado por el Estado peruano mediante el decreto legislativo 1455. Esto ha sido dirigido a las empresas afectadas por la emergencia sanitaria y tenía como objetivo promover el financiamiento de reposición de capital de trabajo de empresas que enfrentan pagos y obligaciones de corto plazo. El objetivo del programa Reactiva Perú era a todas aquellas empresas que se han paralizado, impulsar la cadena de pagos, ¿no? O sea, tenía una finalidad pública que directamente debió haber beneficiado a las MIPE porque las MIPE son las que han paralizado por las cuarentenas prolongadas. Bueno, por otro lado, tenemos a FAE, que es el Fondo de Apoyo Empresarial a las MIPE, regulado por el Decreto de Urgencia 029-2020, que fue creado para que garantice créditos de capital de trabajo para las micro y pequeñas empresas de todos los sectores productivos con plazos de 3 años y un periodo de gracia de hasta 12 meses, con coberturas de crédito individual de hasta 98% otorgadas por COFIDE, quien es el administrador del fondo, y cuya tasa de interés inicialmente era similar a un crédito regular del 11% hasta el 47%. La FAE-MIPE ya prácticamente es un derivado del resultado de un Reactiva Perú que no benefició a las MIPES y a consecuencia de las denuncias públicas impulsaron el segundo fondo, ¿no? Volvamos a la lámina anterior. Notamos en esta lámina, podemos visualizar que las microempresas, las microempresas en la primera fase han recibido un préstamo de 773.000 soles, inicialmente, ¿no? 34.000 empresas se habrían beneficiado. Y bueno, podemos identificar acá que los préstamos que se han orientado a las micro y pequeñas empresas es exiguo a comparación de los 17.000 millones que han recibido las grandes empresas. Eso, en la segunda fase han tratado de que las MIPES sean las que mejor se beneficien de estos préstamos, han tratado de incrementar el número de deudores. Sin embargo, y hay que decirlo, no obstante las medidas impulsadas por el gobierno, actualmente las MIPES están enfrentando la disyuntiva de liquidar el negocio a pesar de la existencia del programa Reactiva Perú,